Petrus, desde muy pequeña fue introducida en el campo de las letras, las ciencias y el estudio en general. De sus padres profundamente religiosos, aprendió a vivir la fe ya en la primera infancia. Realizó sus estudios en colegios dirigidos por las Hijas de la Caridad, a quienes, según sus propias palabras, debe su decisión de seguir a Jesús y proclamar el Evangelio. Ellas fueron mediación de Dios en su opción vocacional. En el último año de bachillerato conoció a miembros del Instituto Secular Hermandad de Operarias Evangélicas a través de la Juventud de Estudiantes Católicos, la JEC. El carisma del instituto, su forma de vida, la idea de la consagración secular, el seguimiento a Jesús, le fueron entusiasmando cada vez más. Y así, en noviembre de 1966, comenzó su andadura en la Hermandad de Operarias Evangélicas. Tras unos primeros años en Puerto Rico y California, se trasladó a España, donde vive desde 1971, si los datos no fallan. Hizo sus votos perpetuos en su instituto en julio de 1973. Ha desempeñado en su propia institución varias responsabilidades: consejera, secretaria general, directora de agrupación durante varios periodos. Formó parte también durante 8 años de la Comisión de Formación de CEDES. Realizó estudios de teología en la Facultad de San Esteban, en Salamanca, aquí. Su relación con esta facultad le brindó la oportunidad de impartir varias conferencias sobre temas relacionados con el compromiso cristiano, como la labor del cristiano en la universidad, el envejecimiento del cristiano y el consagrado, y otros temas frontera entre ciencia y moral. Empezó sus estudios universitarios, profesionalmente hablando, en la Universidad de Puerto Rico, donde obtuvo los títulos de licenciada en Ciencias Exactas y máster en Ciencias Químicas. Todo muy secular. Posteriormente, en la Universidad de California, logró el máster en bioquímica. Ya en España, alcanzó el doctorado en Ciencias por la Universidad de Salamanca, en 1975, donde trabaja desde entonces. En la Universidad de Salamanca es catedrática de Bioquímica y Biología Molecular en la Facultad de Medicina, donde desde hace 25 años dirige el Laboratorio de Estudio del Dolor y la Adicción. En este laboratorio se han formado bajo su tutela unos 28 jóvenes a quienes ha dirigido la tesis doctoral. En el momento actual es también directora del Instituto de Neurociencias de Castilla y León, centro dedicado al estudio del cerebro y sus funciones, desde la investigación básica hasta las enfermedades neurodegenerativas. Podríamos seguir con otros muchos datos de su formación profesional y académica en general, pero estoy segura que ella está de acuerdo, y ahora lo que de verdad nos pide es que lo que esperamos es que desde su cualificada preparación y su experiencia profesional también, pero sobre todo, especialmente, desde la vivencia de su vocación de consagración secular y la honda espiritualidad encarnada en todas estas realidades propia de su instituto, nos dirija la palabra. Nos va a hablar de Teresa de Jesús, experta en humanidad.
Recuerdo a todos que disponemos de un esquemita en nuestras carpetas Muchas gracias, María Teresa. Estas palabras entrañables. Desde hace mucho tiempo María Teresa y yo nos conocemos. Hemos discutido, hablado, dialogado sobre la visión de la secularidad consagrada y de la importancia que tienen los institutos seculares en nuestra Iglesia. Gracias otra vez. Lidia me ha pisado mucho de lo que yo quería citar como parte de mi introducción. Y en un principio casi perdí el hilo pensando en qué hago, lo quito, he estado con mis papeles, quito, no quito, pero en orden a la caridad con los traductores van a ver las cosas dos veces. Hay alguna cosilla que bueno, es algo que ya me ha mencionado o alguna cita, pues yo también voy a seguir con el esquema que tenía preparado y que tienen los traductores. No mencionaré las citas a medida que voy hablando, sobre todo cita de Santa Teresa, alguna cita del Evangelio o de otros escritores, pero todas estas aparecen en el texto que se nos enviará próximamente. Dicho esto, mis primeras palabras oficiales quieren ser de agradecimiento. Ante todo, agradecimiento a Dios porque nos hayamos podido reunir estos días para celebrar las segundas jornadas europeas de institutos seculares. Gracias. Mi agradecimiento también a todas las personas, muchas, como hemos visto aquí, que han trabajado para la organización de estas jornadas. Además, especialmente y a nivel personal, quiero agradecer al padre Ángel Pérez Casado, rector del Santuario de Nuestra Señora de la Peña de Francia, su generosidad al compartir conmigo sus reflexiones sobre la obra de la Santa, que aunque no han sido incluidas en esta ponencia, me han servido para acercarme más a Santa Teresa de Jesús. Además, estoy profundamente agradecida por la oportunidad que se me brinda de presentar esta ponencia, cosa que hago, como es natural, con un cierto temor ante tanto especialista en la Santa y tanto especialista y autoridades en el tema de la consagración secular. Pero este temor se convierte en gozo cuando pienso que entre todos compartimos la alegría del Evangelio, cada uno desde su lugar y perspectiva, desde lo aprendido en la vida y sobre todo desde lo que en ella puede dar. Además, siempre hablar de lo nuestro es motivo de ilusión, por lo tanto, con esa ilusión les hablo en este momento. Sin embargo, pido a la misericordia, a la que tantas veces alude el Papa Francisco, por si no están de acuerdo con los planteamientos que presento o si en el desarrollo de estos se les hace algo pesado, lo cual es probable. Creo oportuno explicar mi vinculación con Santa Teresa. Y siguiendo a un cantautor puertorriqueño, quiero decir que cuando mis ojos vieron la luz por vez primera, había dos Teresas en aquel ambiente tropical. Mi madre, Raquel Teresa, y mi abuela Teresa Plata, de cuya mano di mis primeros pasos en el conocimiento de la Santa y a la que oía hablar con asombro y a veces sobresalto, primero infantil, más adelante adolescente, acerca de las virtudes de la Santa, del misticismo, de la perfección y muchas más cosas que no entendía, pero que dejaron una cierta curiosidad en mi interior. Mi vinculación con la secularidad consagrada, como ha mencionado María Teresa antes, se entiende por el hecho de ser miembro del Instituto Secular Hermandad de Operarias Evangélicas, cuyo fundador, don Avelino López Rodríguez de Castro, quiso que Santa Teresa fuese una de nuestras patronas. En este punto de mi intervención no puedo dejar de mencionar desde la cátedra que alberga estas jornadas la relación entre el conocimiento del mundo de Teresa de Jesús y la descripción de secularidad consagrada que hace la Carta Constitutiva de los Institutos Seculares, Constitución Apostólica Provida Mater Ecclesia de Pío XII, sobre todo en su número 10 que ha citado Lidia y que yo voy a leer en una pequeña parte, que dice así: del feliz incremento de tales institutos se echó de ver cada día más claramente en cuántos aspectos podía hacerse de ellos una ayuda eficaz de la Iglesia y de las almas,
para llevar seriamente, siempre y en todas partes, una vida de perfección, para una intensa renovación cristiana de las familias, las profesiones y la sociedad civil, por el contacto íntimo y cotidiano con una vida perfecta y totalmente consagrada a la santificación. Retrotrayendo este texto a la Pasión de Santa Teresa, por las fundaciones, por la Iglesia, por el mundo, por la perfección siempre y en cualquier lugar, no podemos ni tan siquiera sugerir que la comparación, permitiéndome el lenguaje coloquial tan gráfico en muchos momentos, está traída por los pelos. Solo nos cabe imaginar la sonrisa, quizás apenas insinuada, no olvidemos que su carácter, hoy diríamos su genética, es de castellana sobria, ante una novedad en su querida Iglesia, novedad que pretendía hacer a los hombres más de Dios y fuera baluarte de la expansión del Evangelio por todos los ámbitos. Por otro lado, Pablo VI, pasados 30 años de la promulgación de la Constitución Provida Mater Ecclesia, apuesta por la fidelidad a la propia vocación de estos institutos, por lo tanto, de nosotros, sus miembros. Si permanecen fieles a su propia vocación, los institutos seculares serán como el laboratorio experimental en el que la Iglesia verifica las modalidades concretas de sus relaciones con el mundo. El campo propio de su actividad evangelizadora es el mundo vasto y complejo de la política, de lo social, de la economía y también de la cultura, de las ciencias y de las artes, de la vida internacional, de los medios de comunicación de masas. Esto mismo, con otro vocabulario, quería Teresa para sus monjas, no en cuanto a presencia física, sino en preocupación por la Iglesia, por los hombres, por el mundo. Fidelidad, exquisitez para la propia vocación, promoción del Evangelio en el mundo que les rodea, fuera de las rejas. Nos reunimos, pues, y creo que merece la pena subrayarlo, en este triángulo celebrativo que voy a describir a continuación. Primero, por la celebración del 5º centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, esa santa que tanto y tan significativamente impresionó a una mujer como Edith Stein en su búsqueda de la verdad. Quiero citarla. Yo tomé por casualidad un grueso libro cuyo título era Vida de Santa Teresa de Jesús, escrita por ella misma. Yo me puse a leerlo y de golpe quedé cautivada y no me detuve sino hasta el final. Cuando cerré el libro me dije, esta es la verdad. Encontró la verdad en Teresa de Jesús. Segundo, por su coincidencia con el año que la Iglesia, secundando la intención del Papa Francisco, dedica a la profundización en la vida consagrada, en la que hemos asumido el logo, como ha mencionado Lidia antes, siguiendo a Santa Teresa. Son estos tiempos recios y es menester ser amigos fuertes de Dios. Amistad que se gesta en la intimidad del diálogo con Él. Y tercero, por encontrarnos unidos en la alegría de estar celebrando en estos días las segundas jornadas europeas de institutos seculares, que nos impulsan a vivir nuestra vocación con ardor, el ardor de la santa. Así, recordemos las palabras del Papa Francisco con ardor. Diariamente lleváis la vida de una persona que vive en el mundo y al mismo tiempo custodiáis la contemplación. Contempláis la realidad, lo bello que hay en el mundo y también los grandes pecados de la sociedad, las desviaciones, todas esas cosas. Siempre en una tensión espiritual. Por eso vuestra vocación es fascinante, porque es una vocación justo ahí, donde se juega la salvación, no solo de las personas, sino también de las instituciones, y de tantas instituciones laicas necesarias en el mundo. Por eso yo creo que sí, dice el Papa Francisco, que la Provida Mater Ecclesia, que con la Provida Mater Ecclesia la Iglesia hizo un gesto realmente revolucionario. Este triángulo festivo nos lleva a una obligada consideración del tema de la santa como experta en humanidad. Cada lado de este triángulo tiene un significado especial
para la Iglesia de nuestros días, para esta Iglesia que a veces parece que se apaga, que se queda vacía y que sin embargo está lleno de contenidos, fundamentalmente los del Evangelio, y está llena también de personas con distinta vinculación oficial con ella, pero que están dispuestas a esforzarse e ilusionarse porque cada vez sean más en número y en profundidad los que siguen las enseñanzas de Jesús, el Jesús de Teresa. ¿No es esto lo que se propondría la santa si viviera en el momento actual? Sí, lo mismo que se propuso en su tiempo. Quiero terminar esta introducción, me parece muy importante decirlo, aclarando que no habla una experta en la obra de la santa, ni en la vida de la santa. Soy simplemente una admiradora, una seguidora que quisiera vivir su propia personal vocación teniendo a Santa Teresa como modelo, recordándola en muchas facetas de la vida, desde su entrañable relación con Dios, su humildad tan difícil, hasta su reciedumbre para llamar a cada cosa por su nombre, pasando por la delicadeza con que trataba a todos y era capaz de extraer de todo con el que ella hablaba lo bueno, lo de Dios. ¿De qué hablamos entonces? El hombre del siglo XXI vive aceleradamente. Ya por lo general ni leemos libros ni escribimos cartas, leemos gigas y escribimos megas, o viceversa. Da igual, las nuevas tecnologías nos hacen volar sobre todo lo que tenemos entre manos. Tenemos que movernos, casi ir, correr a la velocidad de Internet. No tenemos tiempo para parar, no tenemos tiempo para profundizar. En resumen, vivimos en ámbitos de una superficialidad inexcusable, indigna del Homo sapiens sapiens, dotado de capacidad racional. Más aún, indigna de los hijos de Dios, indigna de quienes nos llamamos cristianos. Además, sabemos tanto que no necesitamos oír nada más, ni profundizar en nada más. Cuando hablamos de Teresa de Jesús, por ejemplo, experta en humanidad, inmediatamente pensamos, sí, la santa. Qué bien que haya habido gente así, experta en humanidad. Sí, era muy humana y de ahí muchos no pasamos. Por eso quiero, ante todo, precisar el contenido que de la expresión experta en humanidad, de muy plural significado, voy a utilizar en mi reflexión. Puesto que habré de basarme como fuente del pensamiento de Santa Teresa en sus propios escritos, me interesa subrayar, como por supuesto ya lo han hecho otros, que todo texto creativo pide ser leído desde una perspectiva existencial. El verdadero escritor, la santa es un escritor, con el devenir de sus personajes, ayuda al lector a interpretar simbólicamente los episodios de su vida. La Santa del Carmelo escribe sobre las luces y las sombras, la unión y la separación, la cruz y la luz. Y todos estos temas, bien leídos, no son en último término solo los de la mística, sino los de cualquier existencia humana. Perdón. Me parece que lo que retrata a Santa Teresa como experta en humanidad es que en ella lo divino, que fue mucho, no encubrió, ni falseó, ni enmascaró lo humano, muy abundante también, hasta el punto que, donde quiera que se detecte o brille algo como testigo de estricta y genuina humanidad, allí hay algo en lo que, según lo aprendido de Teresa, se podrá rastrear el sello de la santa, con la garantía de mejora y progreso a partir de su anterior condición, siempre con la perfección como meta. Con esto como criterio voy a limitarme y ceñirme a la presentación de 5 rasgos de Santa Teresa, a los que denominaré sensibilidades y querencias, significando respectivamente peculiares finuras del espíritu y tendencias naturales a determinados valores o virtudes patentes, según mi criterio, en la personalidad de las santas, en los que del amplísimo bagaje contenido en su alma me parece poder entresacar, elegir, concretar lo que más nos puede interesar aquí,
supuestos a un mismo tiempo la condición secular consagrada de una parte y de otra el propósito de analizar la experiencia humana de la santa y que paso a exponer. Primero, sensibilidad y querencia por la voluntad y o humildad, o viceversa. Hablamos de una mujer humilde, una mujer orante. Para entenderla más aún, para ser como ella, hoy nos encontramos con un enorme escollo. En el siglo XXI, procurar la virtud de la humildad es una meta que se vislumbra inalcanzable, porque hoy se concede un exagerado valor a lo individual, a lo mío, al yo, al ser personal de cada uno. Parece ser que en el hombre contemporáneo, el poder personal, la autodeterminación y la humildad van en vagones distintos del tren de nuestra vida, no se conectan. Por el contrario, Teresa de Jesús, conocedora de lo humano, ya en su época une estas dos cualidades. Sin humildad, el ser personal, la persona, no puede estar en equilibrio, ni psíquico ni espiritual. La verdadera humildad no viene con alboroto, ni desasosiega el alma, ni la oscurece, ni da sequedad, antes la regala, y sucede todo lo contrario. Quietud, suavidad, luz, nos resume la santa. He aquí un detalle de lo conocedora de lo humano que es Teresa de Jesús. En las moradas de las que hablaremos más adelante, coloca la humildad en el atrio, en la entrada del castillo. Así podremos recorrer el camino pasando por los zarzales sin que nos rasguñen. Somos humildes, ya nada ni nadie puede con nosotros. La santa habla de los peligros que debemos afrontar en la vida. Recuerda las intenciones de parecer quien no soy y tener millones de justificaciones para defender la falsa humildad que nos lleva a la mentira. Al leer los escritos de la santa muchas veces tenemos y debemos poner el freno de mano para leer y entre líneas, preguntarnos qué ha querido decir, releer otra vez qué me quiere decir. Pensemos, por ejemplo, cuánto gana la santa al lector cuando describe lo pecadora que ha sido y que es, y cómo le turbaba alejarse de él o que él se alejara. Con esta postura, a nuestros ojos, se hace ejemplar. A los 40 años, Teresa quiere ser de Dios, pero sin dejar la tierra. En la vida de Teresa de Jesús, ya sabemos para leer sus escritos, la vida de amistad con Dios se debilita más de una vez. Según ella, hay crisis, rupturas y muchas conversiones que narra con una sencillez que alecciona al lector. Y con esta postura Teresa aprende, y aprende de sí misma y de los demás, de tantos que se acercaban a conversar con ella. Tanta conversación que ella no escuchaba superficialmente, ni con prisas, sino contrastando con el Dios que vive en ella. A través de estas experiencias se hacía cada vez más conocedora de la condición humana, lo que llevaba a su desbordante claridad de ideas, a esa particular perspicacia al sugerir o mandar. La misericordia es otra de las claves en la vida de Teresa y de su conocimiento de lo humano. La narración del libro de la vida plantea una lucha por tensar la relación perdón-pecado entre la misericordia de Dios y la miseria del hombre. Recordemos cuando escribe: nunca se cansa de dar, ni se pueden agotar sus misericordias. No nos cansemos nosotros de recibir. Pero para ejercer la misericordia hace falta humildad. Analicemos ahora la humildad como algo a lo que se sentía hondamente llamada. Este edificio va todo fundado en la humildad. Mientras más llegados a Dios, más adelante ha de ir esta virtud, y si no, va todo perdido. Era aficionada a todas las cosas de religión, mas no a sufrir ninguna que pareciese menosprecio. Holgábame de ser estimada, pasaba una vida trabajosísima porque en la oración entendía más mis faltas. Por una parte me llamaba Dios, por otra yo seguía el mundo. Dábanme gran contento las cosas de Dios, por otra yo seguía el mundo. Parece que quería concertar estos dos contrarios, como es vida espiritual y contentos y gustos y pasatiempos sensuales. ¡Qué naturalidad!
Se presenta no solo ahora, sino a lo largo de todos sus escritos como es. Presenta su verdad. Y así, como es humilde, se atreve a decir: en esto de hipocresía y vanagloria, gloria a Dios. Jamás me acuerdo de haberle ofendido. Teresa también es cuidadosa con las realidades de la vida. Oigamos sus propias palabras. Comenzó la murmuración y persecución de golpe y, a mi parecer, con mucha causa. Y así no tomaba con nadie enemistad, sino suplicaba voz a voz miraseis la razón que tenían. Teniendo en cuenta las vicisitudes y la realidad del momento histórico en que vivían, la santa quería que sus monjas fueran mujeres recias, fuertes, decididas, que no se dejaran achicar por los santos o no tan santos varones tan encumbrados en detrimento de las mujeres de aquella época. Por esto creo oportuno en este contexto traer a colación una anécdota en relación con el hecho del deseo de la santa de que sus monjas tengan más valor que de hombres. Espero que nadie se ofenda con el ejemplo. Fray Juan de Salinas, provincial de los dominicos, preguntaba al padre Báñez: ¿quién es esa Teresa de Jesús que me dicen es mucho vuestra? No hay que confiar en virtud de mujeres. Herido Báñez respondió: vuestra paternidad va a Toledo a predicar y la verá, y experimentará que es razón tenerla en mucho. El padre Salinas la trató y la examinó en Toledo casi día a día. Más tarde se encontró con el padre Báñez y éste le inquirió: ¿qué le parece a vuestra paternidad de Teresa de Jesús? Y el padre Salinas respondió con donaire: oh, habíadesme engañado, que decíades que era mujer, y a la fe no es sino varón, y de los muy barbados. Esta especie, tengo el tiempo contado, esta especie algo más serio ahora. Esta especie de la carta de identidad de lo que quería Santa Teresa para sus monjas, aunque en principio tiene un halo de jocosidad, en realidad implica una unicidad de los valores humanos, que no tienen sexo, ni masculinos ni femeninos, son del ser creado por Dios. Este tipo de luz del espíritu hace de Santa Teresa la persona dialogante, firme, íntegra, a quien muchos trataban y aún hoy tratan en busca de consejo y muchas veces de aliento. Siendo tan amplia la obra de la santa, he escogido, por lo entrañable que tiene el que había sido pedida por sus monjas, subrayar algunos detalles de experiencia en humanidad que aparecen en el camino de perfección. Desbordante sutileza la de la santa al escribir el prólogo de este libro. Tiene que decir claramente que tenía licencia del padre Báñez y que era su confesor. Tiene que especificar este hecho que parece no venir a cuento, pero que realmente implica que es algo que se escribe con veracidad, pues lo aprueba el padre Báñez. Además dice: para escribir algunas cosas de oración en que parece, por haber tratado a muchas personas espirituales y santas, podré atinar. O sea, que escribe con autoridad, la autoridad de quien tiene experiencia. Y termina el prólogo diciendo: y verán lo que tengo en mí cuando su majestad no me ayuda. Este final nos deja claro que este libro no lo escribe ella, lo escribe su majestad, Dios. Esta es la fe de Teresa, esta es su personalidad que la lleva a estar abierta al mundo estando detrás de la reja. Con este prólogo, me parece a mí que, entre comillas, ha vendido el libro a sus monjas y a nosotros. Este libro, que surge de y para un entorno conventual, trasciende el mundo por la propia forma de escribir Teresa. El escrito, fruto de una actitud obediente de la santa, debía ser una especie de reglamento para hacer oración, pero poco a poco, durante su propio desarrollo, se convirtió en una especie de discurso de Teresa a la humanidad. Se trata de un diálogo con quienes están al otro lado de las rejas conventuales. De hecho, ella misma afirma que con muchos habló.
Su profundo conocimiento de la persona hace que trascienda en el tiempo. Por esto, su obra puede tomarse como escrita para el hombre de hoy, como señalaré un poco más adelante. Los primeros capítulos los dedica al interés que deben tener las monjas por el servicio a la Iglesia. Solo hay una forma de alcanzar esta meta, con la oración, que es el tema monográfico del libro. Esta oración, en un ambiente fraterno, tiene unos condicionantes: la búsqueda de la paz. 3 cosas son necesarias para obtener la paz interior que tanto nos encomienda el Señor. La una es amor unas con otras, otra desasimiento de todo lo criado, la otra verdadera humildad, que aunque lo digo a la postre es la principal y las abraza todas. Segundo, sensibilidad y querencia por el afecto. El número de monjas del convento de San José era de 13. Según la santa, no debían ser más. Esto hace que la vida en fraternidad sea más sencilla y más controlada. No sabemos si lo ha hecho a propósito, pero ha comenzado con el amor. Para amar hay que ser libres, como el buen Jesús. Se trata de un peregrinar con una meta final nada fácil. Y empieza dando ejemplos. Porque en aquel tiempo vi en mí estas virtudes: no tratar mal a nadie por poco que fuese, sino de ordinario era acusar toda murmuración, porque traía muy delante como no había de querer ni decir de otra persona lo que no dijesen de mí. Quiere que sus comunidades huelan a verdadero amor. Quiere un espíritu de familia donde fluya ese verdadero amor que solo se aprende del buen Jesús. Su habilidad dialéctica es indudable. Llama la atención la forma en que utiliza su conocimiento de la condición humana, como diciendo cada cosa en su sitio. Veamos. Por un lado, las anima la ternura. Voy a citar un momentín. Dice: comencemos en los medios, que aunque lleve algo de ternura, no dañará como sea en lo general. Es bueno y necesario algunas veces mostrar ternura en la voluntad y aun tenerla, y sentir algunos trabajos y enfermedades de las hermanas, aunque sean pequeños. Pero por otro lado dice: qué bueno y verdadero amor será ir muy delante en todas las virtudes. Mejor amistad será esta que todas las ternuras que se pueden decir, que éstas no se usan ni se han de usar en esta casa, tal como mi vida, mi alma, mi bien y otras cosas semejantes. Estas palabras muy usadas acá no enternecen tanto al Señor. Es de muy mujeres, y no querría yo, hijas mías, lo fueseis en nada, ni lo parecieseis, sino varones fuertes. Creo que todos entendemos qué quiere decir. Y terminemos de analizar este apartado con un consejo, más bien una orden. Aquí todas han de ser amigas, todas se han de amar, todas se han de querer, todas se han de ayudar. Tercero, sensibilidad y querencia por el desasimiento. El término desasimiento debe considerarse en el mundo moderno como alguno de sus sinónimos, por ejemplo, los que aparecen en el Real Diccionario de la Academia Española, y así, por ejemplo, se podría decir desapego, desnudez, vacío, abandono, desatadura. Santa Teresa lo resume en: quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. No necesito diccionario. Ante esta frase es prácticamente inútil ampliar lo que quería decir Teresa, pero incluso ella misma intenta explicarse. Sabe muy bien que el ser humano necesita ir despacio, necesita ejemplos, necesita anécdotas para poder entrar poco a poco en su interior, para vaciarse y darse a él. Y así nos dice: deshaciéndonos del mundo y deudos y encerradas aquí con las condiciones que están dichas, ya parece lo tenemos todo hecho y que no hay que pelear nada. Oh hermanas mías, no os aseguréis ni os echéis a dormir, que será como el que se acuesta muy sosegado, habiendo muy bien cerrado sus puertas por miedo de ladrones, y se los deja en casa. Y ya sabéis que no hay peor ladrón, pues quedamos nosotras mismas. Se trata, en resumen, de liberarse del yo. La santa conoce a sus monjas, se conoce a sí misma y sabe que hay que luchar contra ese yo que nos aleja de él. El deshacimiento excluye la posesión tanto
en lo material como en las relaciones personales. La persona desprendida no pone acento en nada, porque ha optado por el todo, por Dios. Puesto que ya me he referido anteriormente a la preocupación por la humildad de Teresa, ahora solo señalaré algunos detalles que relacionan esta virtud con el amor y el deshacimiento. Para Teresa el deshacimiento, el desprendimiento va unido a la verdadera humildad. Aquí puede entrar la verdadera humildad porque esta virtud y esta otra andan siempre juntas. Y por si no se ha entendido, la Santa resume el tema de las grandes virtudes de esta forma. Verdad es que estas virtudes tienen tal propiedad que se esconden de quien las posee, de manera que el que las posee nunca las ve ni acaba de creer que tiene ninguna, aunque se lo digan otros. Mas tienlas en tanto que siempre anda procurando tenerlas y valas perfeccionando en sí más, aunque bien se señalan las que las tienen. En resumen, el verdadero humilde cede el protagonismo a Dios, porque sabe que su vida le pertenece. Para terminar su tratado de oración que ha de llevar al deshacimiento, la santa se vale del Padre Nuestro. Recordemos que en aquella época solo se permitía a las mujeres el rezo vocal de esta oración, y Teresa aprovechó que le pidieron que escribiera el camino de perfección para analizar palabra a palabra la oración que Jesús nos enseñó. Nos comenta: conociendo mucha nuestra flaqueza y que muchas veces hemos entender que no entendemos cuál es la voluntad de Dios, porque decir a un regalado y rico que es voluntad de Dios que tenga cuenta con moderar su plato para que coman otros que mueren de hambre, sacará 1000 razones para no entender esto. Pues decir a un murmurador que es la voluntad de Dios querer tanto a su prójimo como para sí, no lo puede poner a paciencia ni basta razón para que lo entienda. Pues decir a un religioso que está mostrando su libertad y se regala, que ha de tener cuenta con que ha de dar ejemplo y que mire lo que ha jurado y prometido y que es voluntad de Dios que cumpla sus votos, no lo ha de entender. Siendo así, no hubiera sino muy poquitos que cumplieran esta palabra que por nosotros dijo al Padre de fiat voluntas. ¿Se puede decir esto con más claridad? Yo creo que no. Una vez más, da muestras de una excepcional conocedora de lo humano, de una experta en humanidad. Pero más importante aún, se atreve a escribirlo, a decirlo, porque habla con la autoridad de quien da ejemplo. Cuarto, sensibilidad y querencia por la relación con Dios. Lo vamos a ver a la luz del libro de las moradas. Muchos expertos aseguran que Las moradas del castillo interior es la obra cumbre de la literatura teresiana y una de las más importantes en la mística de todos los tiempos, escrita mientras estaba encerrada en Toledo por mandato del padre Gracián, lo cual asegura un buen final, pues todo lo que la santa escribe por obediencia le sale bordado. Además, la santa creía que tenía muy poco que decir, planteando una curiosísima comparación, porque así como los pájaros que se les enseña a hablar no saben más que de los que se les enseña, así soy yo, al pie de la letra. Además de presentar con estas palabras otra muestra de humildad, entiéndase con esto que no escribe de muy buen humor ni con ganas aparentes, y le sale su obra maestra, porque la escribe él, y es lo que ella quiere, ser instrumento de Dios en su escritura. Aunque lo plantea como un coloquio con sus monjas, tiene en mente a otros posibles lectores. Escuchemos. Y porque parece desatino pensar que puede hacer el caso a otras personas. Harta merced me hará nuestro Señor si alguna de ellas se aprovechare para alabarle algún poquito más. Se trata de narrar una historia personal, avalada por la experiencia que intenta atravesar a sus lectores. La meta de Teresa es llevar al lector a entrar en el interior, conocerse a sí mismo para conocer la verdad de Dios y su propia verdad. Citemos en forma breve, pero a mi parecer suficientemente elocuente, algunos temas de las distintas moradas del castillo interior en los que se palpa la inteligente captación de lo más hondamente humano de la santa.
Al hablar del castillo nos lo describe como un aposento. Se trata de un lugar estable, definido, no etéreo. Esto es muy importante. Nos lo tiene que aclarar para que no nos vayamos por las ramas. Y además tiene que describir algo que llame nuestra atención y no nos provoque temor. Y dice, para comenzar con algún fundamento que es considerar nuestra alma como un castillo todo de un diamante o muy claro cristal, a donde hay muchos aposentos, así como en el cielo hay muchas moradas. Suave, sencillo, concreto, atractivo. Conoce nuestra humanidad, es una experta. Planteado el tema y hechas las primeras aclaraciones, es dura cuando dice que más vale que sepamos quiénes somos, que hurguemos hasta encontrar nuestro ser. Y así apunta, no es pequeña lástima y confusión que por nuestra culpa no entendamos a nosotros mismos ni sepamos quién somos. ¿No sería gran ignorancia, hijas mías, que preguntasen a uno quién es y no se conociese ni supiese quién fue su padre, ni su madre, ni de qué tierra? Pues si esto es gran bestialidad, sin comparación es mayor lo que hay en nosotras cuando no procuramos conocer qué cosas somos. Teresa tiene que plantear las cosas con seriedad, tiene que ser firme y clara. Nos va la vida en conocer este castillo interior y optar por él. Para que no pensemos que no podemos, que esta aventura osada, búsqueda tan seria de Dios es inalcanzable, nos plantea situaciones antagónicas, diciendo, a mi parecer jamás nos acabamos de conocer si no procuramos conocer a Dios. Mirando su grandeza, acudamos a nuestra bajeza. Mirando su limpieza, veremos nuestra suciedad. Considerando su humildad, veremos cuán lejos estamos de ser humildes. Estas comparaciones y contrastes nos hablan de nuestro propio conocimiento, de buscar de nuestro interior, de buscar quién manda en mí. La santa conoce nuestros miedos, nuestra tendencia a echarnos atrás, y por esto siempre apuntala en esta realidad de que nadie va a subir al Padre sino por mí. Que nos quede claro que no se trata de un esfuerzo personal, contamos con la gracia de Dios, y nos insinúa que parte de la base de que no somos tontos. Dice, oh Jesús, ¿quién dirá que no quiere un tan gran bien, habiendo ya en especial pasado por lo más trabajoso? No, ninguna, todas decimos que sí, que queremos, mas como aún es menester más para que del todo pese al Señor el alma, no basta decirlo, como no bastó al mancebo del Evangelio decir al Señor que quería ser perfecto, si luego se fue triste y no lo pudo seguir. Voy a saltarme hasta la última parte. 5. Sensibilidad y querencia por darse a los demás. El ser humano que es Teresa y su personalidad peculiar de líder indiscutible la lleva a tener una habilidad especial para tratar con todo tipo de gentes. Dialogante hasta la médula de los huesos, supo escuchar y opinar con realismo y discreción, lo que se nota en expresiones de este tipo. Pues procuremos siempre mirar las virtudes y cosas buenas que viéremos en otros y tapar sus defectos con nuestros grandes pecados. Es una manera de obrar que, aunque luego no se haga por perfección, se viene a ganar una gran virtud, que es tener a todos por mejores que nosotros. Esta postura de humildad lleva a Santa Teresa a tener el respeto de todo tipo de personas, creyentes, no creyentes, clérigos, poetas, etc. Quienes acuden a ella encuentran a una mujer que se da, que se involucra, que no queda impasible ante los problemas y comentarios de su interlocutor. Este hecho se comprueba de forma especial en sus cartas, en las que trata a cada destinatario como único, aplicando esa perspicacia que le dan los años. Escribe a cada persona como ésta quiere o anhela ser tratada, además de cómo cabalmente le conviene. Al margen de lo expuesto anteriormente, la sensibilidad y querencia de Teresa por darse a los demás, donde se encuentran entrañable y profundamente definidas, es en todo cuanto toca a la Iglesia. La experiencia de vida de la santa está enclavada, como la de la Iglesia, entre los hombres de su tiempo, en ese mundo donde reinan las fuerzas del mal, pero donde está la humanidad destinataria del amor de Dios.
También la santa muestra a través de sus escritos una significativa presencia de referencia al rasgo maternal de la Virgen. Su devoción mariana es auténtica. María es el modelo femenino para sus monjas, es el modelo de seguimiento de Cristo. Su fe, su comportamiento, su amor colocan a la mujer al mismo nivel que al hombre en cuanto al seguimiento de Jesús. Pero sería ruin y menguado mi punto de vista si no tuviese en cuenta la noción que de los demás para Santa Teresa revela con mucho las estrellas coordenadas de su tiempo y su espacio. También fuera de la Iglesia y a lo largo de los siglos sucesivos su presencia no ha podido por menos que hacerse notar frecuentemente. Ya he citado antes el hallazgo de la verdad de Edith Stein, pero también la conocieron el patriarca Atenágoras, el primado anglicano Ramsay, así como anglicanos Alison Pierce, Eric Truman Dicken, los luteranos Shering y Robert Schulz, el hermano Roger de Tessé. Todos estos, por no citar más que unos pocos, fueron algunos de los copiosísimos personajes que se lucraron con el multiforme quehacer de Teresa. A modo de conclusión, quiero decir que ya sabemos que sería un grave error suponer que los grandes contemplativos se pasan la vida entre éxtasis y arrobamientos. Ocurre exactamente lo contrario. Cuanto más alta sea la luz contemplativa y más sublimes las comunicaciones divinas, más ardiente y abrumadora es la inquietud apostólica que invade sus almas. Por eso a Teresa la hemos de ver ante todo como mujer excepcional, que envuelta toda ella de humildad y sencillez, irradia en torno a ella misma una notable vitalidad humana y una admirable y dinámica espiritualidad. Pero también la hemos de ver como escritora genial y fecunda, como maestra de vida espiritual, como incomparable contemplativa, como incansable alma activa y como alguien, en una palabra, que parece desbordar todas las líneas descriptivas en las que se le pretendiera encerrar. ¿De dónde le venía a Teresa el tesoro de su doctrina y de su vida toda? Sin duda alguna le venía de su inteligencia, de su formación cultural, espiritual, de sus lecturas, de su trato con los grandes maestros, de su mediación contemplativa, en suma, de su correspondencia a la gracia acogida en su alma extraordinariamente rica y preparada para la práctica y la experiencia de la oración. A distancia de 5 siglos, Santa Teresa de Ávila sigue marcando las huellas de su misión espiritual, de la nobleza de su corazón sediento de catolicidad, las huellas de su amor despojado de apego terreno para entregarse totalmente a la Iglesia. Por lo que bien pudo decir, como resumen de su vida y antes de su último suspiro, estas palabras llenas de sentido y hondamente aleccionadoras que nos dirige a todos y cada uno de nosotros para nuestra reflexión personal. En fin, muero hija de la Iglesia. Con estas palabras termino mi exposición agradeciendo vivamente su atención.